Bienvenidos, les saluda ML y esto es Llamas Gemelas 1111. En esta oportunidad vengo con un tema sugerido por unas de ustedes en mi tema anterior de números, el número 1212. Si aún no has visto ese video, te lo dejo aquí y te recomiendo que lo veas porque ahí además hablo más acerca del número 1. Comenta con un corazón verde para saber que viste ese video. Ahora sí, empezamos con el video de hoy, el 1010-1001. Este video aplica para ambos casos. Ahora, antes de empezar, quiero hacer un preámbulo con respecto al 10010. 10010 y todos los demás números espejos, números que se repiten de un lado y de otro, representan, si eres una llama gemela, que tú y tu gemelo están pasando por la misma situación, están sintiendo lo mismo a modo espejo, o que están siendo llamados a lo mismo. Eso es cuando se repite tal cual, ¿no? 10, 10, 12, 12 similares. Cuando el número es 1001 o en el caso del 12, 12, 21 similares, es también un reflejo, pero un reflejo como inverso, que tal vez tú ya pasaste lo que él pasó o él está pasando algo que tú todavía no has pasado, o que algo que tú ya hiciste, él está tratando de hacer, él está llamado a hacer, o algo que él o ella ha hecho, tú recién estás siendo llamado a hacer. Cuando digo él, ella, ajustenlo a su realidad, ¿no? Porque saben que los llamas gemelos pueden ser hombre-hombre, mujer-mujer o cualquier otra combinación, ¿sí? Ajustenlo a su realidad, solamente es una manera, yo hablo en cuanto a energía, sino en cuanto a género, ni ningún otro tipo de ni orientación sexual, ni nada, ¿no? Solamente me hablo sobre energía femenina y energía masculina. Eh, y que todos tenemos ambas dentro, ¿no? Ahora sí, tomando el tema de vuelta, el número 1 ya lo expliqué en la anterior oportunidad y lo voy a explicar ahora brevemente. El número 1 representa los inicios, representa la unión de todos nosotros, de toda la creación, de todos los seres vivos, de todo el universo, por decirlo de alguna forma. Es concreto y tiene potencialidad. Es un número masculino, un número de acción, representa nuevos inicios, representa en el tarot la carta del mago, que es este hombre que tiene todas las herramientas en su mesa y que tiene el potencial para hacer con ellas lo que desea. El número uno es uno que abre caminos, ¿no? Que representa la energía masculina. El otro número, en cambio, el 0, está antes que el 1. No es ni macho ni hembra, ni hombre ni mujer, ni femenino ni masculino. Encierra, engloba todo. No es luz ni oscuridad, no es día ni es noche, engloba todo. Podemos decir que el 0 es la energía creadora inicial, anterior al Big Bang, anterior a la masa que explotó el Big Bang, es el alfa y el omega. Para muchas culturas, para otros muchos lugares, el 0 representa la energía de Dios. La energía de Dios muchas veces representada en este círculo sin fin, donde el centro está en cualquier lugar y la circunferencia está en ningún lugar, lo que espiritualmente se conoce como nada. La nada es el 0, el todo es el 1. El 0 es lo que existió antes de hacerse la luz, antes de empezar lo que en la religión se llama creación y lo que podríamos hablar del Big Bang, si lo vemos desde una manera más científica, ¿no? Y el inicio de todo
los universos y todo eso. Y bueno, entonces, ¿qué quiere decir cuando vemos repetidamente estos números? Como ya les dije, los significados que pueden encontrar aquí o en cualquier otro lugar son generales y tienen que irlo ajustando, viendo en qué momento de su camino se producen estas señales que les van mandando sus ángeles o sus guías a ustedes, qué cosas están viviendo o qué cosas necesitan cambiar. Pero en líneas generales, esta energía divina, esta energía de todo el potencial, esta energía espiritual del cero, unida a la acción, a el nuevo inicio, a la potencialidad real y concreta en el mundo material que representa el uno, nos está llamando a mirar nuestro camino espiritual. De esta manera, el número 1010 o el 1001 te está invitando a vivir tu espiritualidad en el mundo concreto, a enfocarte en cómo enriqueces tu vida espiritual, en cómo tu vida espiritual se manifiesta en tu vida diaria, en tu quehacer diario, a qué te dedicas, a qué haces por tu vida, que esté acorde a vivir, experimentar y concretar este ser espiritual que también eres, porque los humanos somos completamente humanos, completamente de carne, completamente mundanos, pero también completamente divinos, cómo se manifiesta en tu vida diaria, en tu vida humana, esa espiritualidad. Eso es lo que te está preguntando este número. Y eso es también lo que te está llamando a hacer. Si eres una llama gemela o no, también te está llamando a enfocarte en ese camino, a caso las llamas gemelas, a no estar tan pendiente de otros temas, no estar tan pendiente si me dijo, no me dijo, si me llamó, no me llamó, si me habló, no me habló, si me quiere, si no me quiere, si qué haces en lo concreto para, ay, que si te pones así WhatsApp para llamar la atención de tu gemelo o no, sino en que el mejor camino o el camino más corto para lograr la unión contigo mismo, que siempre se pasa previo a la unión con el gemelo, es poder dedicarte a tu camino espiritual, a vivir tu camino espiritual. A través de tu camino espiritual podrás conseguir estar en paz contigo misma, conseguir la unión contigo misma o mismo y así conseguir la unión con tu gemelo. Entonces estás llamando a que no te distraigas con lo demás, con lo superfluo, con lo mundano y te enfoques a mirar en ti y a vivir tu espiritualidad. ¿Es este número un llamado de atención a volver a la espiritualidad? ¿O es una prueba? ¿O es también sí, lo estás haciendo bien, sigue ahí, por aquí es el camino? Eso va a depender de cada caso. Y eso solamente tú lo puedes decir mejor que nadie. Puede ser un recordatorio de que estás haciendo bien las cosas o puede ser un llamado de atención, no en un sentido de represión o de castigo, sino en un sentido de, hey, es por acá, mira, ¿no? ¿Quieres esto? Pero por acá es la manera, no para allá, algo así. Y bueno, de momento eso sería todo sobre el número 1010 o 1001. Recordarle que en estos números espejos, en el caso de llamas gemelas, es que están pasando lo mismo o van a pasar lo mismo o están por entrar a una etapa que su gemelo ya vivió y viceversa. Si tienes alguna sugerencia para un próximo número, házmelo saber en los comentarios. Coméntame también si ves con frecuencia el 1010 o el 1001. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.